días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 29 de julio de 2023. Es un gusto pues estar con ustedes en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Buenas tardes, doctora Marisol Pérez, buenas tardes, doctor Balmore, ¿cómo están? Sí, buenas tardes, profesora, muchas gracias. Me alegra. El doctor Balmore también me contesta buenas tardes, o sea, quiere decir que sí me escucha. Bueno, la clase pasada vimos un poco de lo que era la historia de la criminalística, algunos principios rectores. Hoy quedamos que íbamos a ver pues la criminalística de campo, criminalística de laboratorio y bueno, entrar a las ciencias forenses, conceptualizaciones de ella, ¿no? Vamos a ver hasta qué tiempo nos dan y vamos a ir desarrollando ya. Terminamos unidad uno hoy y comenzaríamos la 2. Bueno, en lo que respecta a la criminalística de campo, que es una disciplina pues, que emplea diferentes métodos y técnicas con el fin de resolver, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También se carga pues de la colección y embalaje de los indicios relacionados con los hechos que se investigan para posteriormente pues realizar un examen minucioso. Eso efectivamente, bueno, como muy bien el doctor Van More lo sabe, pues es necesario resguardar el sitio del suceso para recabar todos los elementos que puedan comprometer la responsabilidad penal de una persona. Más aún si no se tiene pues a ciencia cierta el conocimiento de quién fue el perpetrador o el que cometió el hecho delictivo. Todos estos indicios, todos estos elementos que se recaben, pues lógicamente tienen que estar resguardados, hay que hacer pues el resguardo tanto de las evidencias como del sitio como tal, hasta que efectivamente pues los especialistas y los criminalísticas puedan obtener todos esos elementos, inclusive muestras de ADN, cabello, ropa, sangre, conchas de bala, tijeras, pedazos de vidrio, de cerámica, todo lo que pueda estar relacionado con el sitio y donde efectivamente pues, fue encontrado el cuerpo. Hablábamos la clase pasada que inclusive el cuerpo puede haber encontrado en el sitio, no necesariamente donde fue ejecutado, donde fue cercenada la vida de esa persona. Puede ser que es el sitio donde se encontró sea el lugar de depósito. Eso también es necesario, pues, poder resguardar ese sitio del suceso para establecer si es el sitio de depósito o fue el sitio donde se ejecutó la muerte de esa persona. Igualmente, pues, dada la evolución científica y criminal de lo que es propiamente esa investigación de campo, debe darse pues mayor atención al lugar del hecho, del hallazgo, para poder localizar, recuperar e inclusive documentar evidencias que posteriormente pues serán examinadas por los peritos en los laboratorios forenses, ya que esa habilidad del laboratorista es para proporcionar pues las interpretaciones científicas y que son necesarias en un proceso judicial y que dependen pues en gran medida ese trabajo eficiente y eficaz del equipo investigador. También en la clase pasada hablamos de lo que es la ética o la deontología profesional, que interviene pues lógicamente en estos procesos de recabar evidencia, no solamente el conocimiento académico y científico que pueda tener el perito o el especialista, sino también esa parte ética de hacer su trabajo con amor y compasión y cumpliendo pues todos los mecanismos o todos los canales regulares para poder recabar esa evidencia, ¿no? Tenemos pues también la criminalística del laboratorio, que es parte de la criminalística, que utiliza pues todos los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis, identificación de los indicios y evidencias encontradas en el lugar del hecho del hallazgo. La criminalística de laboratorio pues tiene sus inicios en 1910 al fundarse en Francia el primer laboratorio forense por Edmond Locard. Desde entonces y pues hasta la fecha han sido instalados pues en todo el mundo diferentes tipos de laboratorio con características y funciones especiales, los cuales dependen
tanto de los recursos económicos pues, de cada país como de los delitos que se investiguen. Recuerden igualmente que en cada sociedad los delitos evolucionan, inclusive a nivel cultural. Por eso las leyes en diferentes países pues, son distintas. Inclusive en Venezuela tenemos un catálogo de leyes penales especiales que van en consonancia o a la par a medida que evoluciona la criminalidad. Si bien es cierto, recuerden que tenemos una norma sustantiva penal, que es el Código Penal venezolano por excelencia. Luego de ese Código Penal existen leyes penales especiales y leyes orgánicas que han sido creadas para inclusive fortalecer y bueno, darle esa parte al Estado, lo que es el poder punitivo, de su forma de sancionar, pero a través de esas leyes penales y especiales con nuevos tipos penales, porque para eso han sido creadas, para establecer nuevos tipos penales que han regulado el comportamiento criminal y que no necesariamente están en el Código Penal como norma sustantiva penal por excelencia, sino es necesario adecuar esa conducta ilícita que es desviada, que es antijurídica, pero que lógicamente se convirtió en un hecho delictivo que no está en el Código Penal e incorporarlo en una ley especial o en una ley orgánica. O puede ser que estando en el Código Penal venezolano necesita una forma más de establecer el tipo penal, el verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido. Y por eso pues se forman leyes penales especiales. Y a medida que avanza la sociedad, pues lógicamente puede avanzar la criminalidad y es necesario incorporarla en diferentes tipos de leyes. Igualmente, pues existen los sofisticados y completos, bueno, como en la Policía Científica y Técnica Francesa y de la Oficina Federal de Inteligencia Norteamericana, que son laboratorios pues súper especializados en cuanto a recabar indicios con sus técnicas pues propiamente pues desarrolladas, ¿no? En cualquier parte del mundo, los laboratorios forenses están organizados dependiendo del potencial económico del país también, así como de sus necesidades, pero siempre considerando que cada evidencia encontrada en el lugar del hecho requerirá su traslado al laboratorio para su estudio, con el propósito de lograr pues su identificación, clasificación, comparación y su relación con el hecho. Si bien es cierto, esta criminalística de campo es necesaria para resguardar el sitio de suceso, luego hay que trasladar eso que se colectó al laboratorio, a la criminalística de laboratorio, donde con los equipos técnicos y con ya aplicando todos esos métodos científicos, pues van a verificar y van a establecer las experticias o las valoraciones correspondientes, ¿no? Por lo que será necesario pues contar con áreas específicas, igualmente pues con el personal altamente calificado y el equipo moderno para aportar pues los elementos suficientemente científicos en la investigación. Ahora bien, vamos a lo que es el lugar propiamente de la investigación. Hay diferentes tipos de lugares, es lugares abiertos, lugares cerrados, lugares abiertos pero son públicos, lugares cerrados pero son públicos, ¿no? Esto se clasifica, bueno, en el lugar de los hechos, que es el sitio donde se ha cometido un hecho o que puede ser o un hecho delictivo, ¿no? El lugar del hallazgo, que corresponde a un espacio donde encontramos los indicios que pueden estar relacionados con algún hecho. Por ejemplo, el hallazgo de un cadáver. Pero este sitio no va a corresponder, lo que les decía, siempre al sitio donde se cometió el hecho delictivo. Puede ser solamente el sitio, el lugar del hallazgo, el lugar del depósito donde se encontró el cadáver, pero no necesariamente tiene que coincidir con el lugar donde se cometió ese hecho delictivo, donde hubo el homicidio. Algunos estudiosos de la criminalística pues han convenido recientemente en una tercera posibilidad, conocida como el lugar del enlace, que también frecuentemente es el medio en que se transporta el indicio del lugar de los hechos al lugar del hallazgo. Los lugares de la investigación se clasifican en tres tipos de acuerdo a sus condiciones y características, que pueden ser lugares cerrados como una casa, como una habitación, las oficinas, alguna tienda, una bodega, los vehículos, inclusive los reclusorios y demás. Pero también existen lugares públicos cerrados, como centros comerciales, bancos, escuelas, baños públicos, y están
los lugares abiertos, como la vía pública, las carreteras, los parajes, los, bueno, parques y demás. Están los lugares públicos abiertos, como las gasolinerías o las estaciones de servicio, los estacionamientos, las plazas y demás. Y están los lugares mixtos, pudiera decirse, ¿no? Que son casas, habitaciones de vía pública, o sea, o bancos o estacionamientos y demás. En los lugares cerrados y mixtos es factible que se encuentren agentes de producción, lógicamente, a la vista o escondidos en el propio escenario, pero en lugares abiertos es probable que principalmente los agentes mecánicos estén ausentes, aunque no todos los casos, en virtud que algunos o en algunas ocasiones el autor del hecho huye con el arma para ocultarla o para deshacerse de ella. Una vez que está alejado del escenario, o en su caso puede botarla o, pues, o también puede conservarla. Todo depende si se trata pues efectivamente de delincuentes habituales, residentes, ocasionales. Eso ya también va aparte a lo que es la criminología, que es otra parte de su estudio, y es el comportamiento delictual. Si es un delincuente habitual, de esos que le llaman en serie, o es un delincuente ocasional que cometió el hecho delictivo producto de algo de su vida pasajero o temporal, o porque, bueno, la doctora muy bien lo sabe, puede haber tener un shock neuronal y efectivamente cometió un hecho delictivo producto de un delito pasional. O sea, son muchas las circunstancias para poder inclusive a través de esos indicios clasificar a la persona que cometió el delito, si es un delincuente habitual, ocasional o es ya un delincuente nato, como hablaba inclusive el hombroso, ¿no? El lugar de la investigación y de los indicios o el sitio del suceso, como ya también dije, pues es necesario proteger el lugar de la investigación, que es la primera fase de la investigación criminalística y tiene como objetivo la preservación del lugar, de los indicios, para evitar cualquier tipo de alteración posible que pueda, pues, desvirtuar o dificultar la labor. Es muy, a veces, si no hay un resguardo suficiente de ese sitio del suceso, del sitio del hallazgo, que se pueda manipular evidencia. Por eso es necesario, pues, a través de esos mecanismos regulatorios, inclusive lo que es la llamada la cadena de custodia, poder resguardar y proteger los sitios donde, o del hallazgo, o del suceso, o ambos. Esta protección estará a cargo, pues, de la primera autoridad que tenga conocimiento del hecho, inclusive de civiles o personas externas a la investigación, como familiares, amigos, seguridad privada, ¿no? Posteriormente, pues tomará a cargo el Ministerio Público y los servicios, pues ya periciales, ¿no? Pero en primer momento, pues, ¿quién observó o quién fue el que halló el cadáver o lo que sucedió? Y posteriormente, pues se le da parte a las autoridades, o puede ser que las mismas autoridades fueron los primeros que encontraron el lugar del hallazgo. Igualmente, pues este procedimiento metodológico en ocasiones no se lleva a cabo con todo rigor debido a situaciones ajenas a la autoridad ministerial, lo cual pues lógicamente puede ocasionar transformaciones o alteraciones que pueden ser de diferente naturaleza o de diferente causa, ¿no? Estas pueden ser intencionales cuando suele ser cometida por los probables responsables o familiares de la víctima con intereses individuales, como cobrar pólizas de seguro, herencias o por prejuicios sociales o religiosos o robo. Cualquier tipo de intención o cualquier tipo de circunstancias que pueda pues manipular y pueda sí alterar el sitio del suceso, lógicamente que pueden ser intencionales y de esas intencionalidades puede ir de primera mano por los familiares o por inclusive el perpetrador del hecho delictivo, ¿no? Los no intencionales, que puede ser cometida por personal de seguridad, por su propia pues nesciencia, por su falta de conocimiento del hecho o por inclusive por miedo. ¿Cuántas personas que a veces están en determinado sitio del suceso, hubo una muerte y por miedo a que no la involucre,
se va o trata de limpiar siendo inocente, no habiendo cometido el hecho delictivo. Pero lógicamente el miedo lo lleva a resguardar porque bueno, voy a estar implicado o implicada en un hecho delictivo. Yo no lo hice, es necesario que yo me vaya de aquí, limpie lo que toqué y demás, pero ya ahí hay una intención sobre la base de que puede generar dudas. Ajá, si no lo hizo, ¿por qué se evadió? Por qué no estuvo presente en el momento que llegaran las autoridades policiales? ¿Por qué no dio la cara? Pero lógicamente es que esos son estados emocionales que la persona en un momento determinado pues actúa, no piensa, sino ahí va más con la emoción. ¿Y cuál es la emoción que primero nace? El miedo. El miedo sobre cualquier tipo de actividad, o sea, pues miedo a perder su libertad, inclusive por algo que no cometió. Entonces, eso puede pasar y son vulneraciones o manipulaciones de evidencia no intencionales, lógicamente. También, pues bueno, los curiosos, cualquier persona que pueda estar en el sitio del suceso y del hallazgo, pues puede alterar la evidencia, ¿no? Por causas naturales, lógicamente que se puede alterar la evidencia por lluvia, eso es un fenómeno de, de- de, mm, del ambiente que lógicamente si hubo sangre y está puesto en un sitio abierto, en un parque, y hay lluvia, pues puede alterar el sitio del hallazgo, del suceso, ¿no? Inclusive el fuego también puede alterar el sitio del suceso del hallazgo. Por desconocimiento también puede ocurrir que se altere el sitio por impericia o inexperiencia del propio investigador. Por eso es muy importante que el investigador criminalística no solamente, pues, o sea, tenga ese sí, conocimiento ético que lo debe tener, pero solamente que también tenga un conocimiento académico, arraigado, que no solamente conteste con lo que aprendió en la universidad o en su instituto, sino que vaya mucho más allá y de manera autodidacta, pues vaya a la par de lo que hoy en día ha evolucionado las técnicas científicas, inclusive de criminalística. Entonces, tiene que ser un funcionario investigador que no solamente que ame lo que está haciendo, sino que también sea apasionado por esa investigación criminal y sobre todo por el esclarecimiento de los hechos, porque la labor es el piso de lo que hace un perito, la labor en un proceso judicial. Depende de lo que haga ese perito, pues va a arrojar inclusive procesos judiciales justos y equitativos, porque eso es lo que va a ver el administrador de justicia en el momento que pueda adminicular las pruebas y estimar todas las pruebas en un determinado juicio oral y público, juicio oral y reservado, si es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, ¿no? Lógicamente que la investigación pues arrojará si esa alteración se debió a una de esas causas, intencionales, no intencionales, naturales y por desconocimiento. Todo se sabe, o sea, no hay crimen perfecto. Desde mi experiencia yo parto de eso, que no hay crimen perfecto. Decía mi madre, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, Adriana Lourdes, y yo pienso que es así. En algún momento va a surgir algo, un indicio, una evidencia que va a llevar a, perdón, a quién cometió ese hecho. Siempre puede ser que no sea en ese momento, puede ser que pase el tiempo, pero siempre va a existir la manera. Inclusive una vez estando en un juicio, eh, una médico forense dijo que el cuerpo hablaba, el muerto habla, doctora, me dijo una vez. Y es así, yo estoy conteste en que el muerto habla, sea por sus propias señales de lo que dejó el agresor, o sea, posteriormente porque quiere hacer justicia si nos vamos al plano teológico y religioso y demás, o sea, siempre va a existir la manera de que la investigación va a arrojar cuál fue la razón de la alteración y demás. Y se puede llegar pues al hecho delictivo tarde o temprano, ¿no? Ya en el lugar de la investigación, pues deberá permanecer única y exclusivamente el personal que tenga injerencia en el hecho y más específicamente el que tiene que ver con la localización, fijación, levantamiento de indicios.
El personal pues que participa en la investigación y sus funciones, lógicamente que es el Ministerio Público como el titular de la acción penal que va a dirigir la investigación e inclusive va a ordenar qué tipo de investigación y qué tipo de experticias son las que deben hacer. Lógicamente que los órganos de seguridad del Estado pues saben todo lo que deben hacer. Sin embargo, el Ministerio Público como titular de la acción penal debe ordenar la investigación y dirigirla, es decir, se van a realizar estas experticias con base a estos procedimientos y demás, y eso es lo que va a constar en el expediente. El inicio de la investigación y la investigación que el fiscal llevó a cabo con los peritos y, bueno, los órganos auxiliares de administración de justicia, que principalmente pues son los peritos en ese momento, ¿no? Igualmente, pues los servicios periciales, como ya le dije, los bomberos, los servicios de salud, protección y demás funcionarios o especialistas que estuvieron en ese hecho, ¿no? Que están relacionados pues con el sitio del suceso y con el sitio del hallazgo. El término indicio proviene pues lógicamente del latín indicio, que significa signo aparente y probable. El término indicio en el proceso penal, pues para mí también en particular es sumamente importante, no solamente sobre la base de manera criminalística, sino trasladándonos al área procedimental o procesal penal, lo que es la llamada prueba indiciaria, que dos hechos conocidos me llevan a un desconocido. Pues, por eso es muy importante no solamente tener el conocimiento a nivel criminalístico, sino relacionarlo con la parte procedimental o la parte procesal penal. Cuando hablamos de la prueba indiciaria y que dos hechos conocidos me llevan a un desconocido, es precisamente por los indicios. Porque ¿cuáles van a ser los hechos conocidos? Bueno, supongamos que se encontró una camisa con rastros de sangre en un techo y posteriormente se avistaron a la persona que arrojó la camisa con sangre sobre el techo, ciertos testigos. Esas son dos pruebas conocidas, ¿verdad? Que me van a llevar a un desconocido, a un presunto autor o responsable de la comisión de ese hecho delictivo. Por eso el término indicio, pues, viene de esa parte que es un signo aparente probable de que existe alguna cosa. ¿Por qué aparente y probable? Porque todavía no tenemos la certeza de que efectivamente quién cometió el hecho y relacionar esos indicios con la persona que probablemente está implicada. Es probable, pero ya luego de hacer esa investigación me va a arrojar los indicios una probabilidad más exacta, una certeza, ya hay certeza, ya no es ni siquiera posibilidad, ya es certeza. Me acuerdo mucho una vez que estuve como juez de juicio, donde yo apliqué en una de mis sentencias la prueba indiciaria de que dos hechos conocidos me llevaban a un desconocido y declaré penalmente responsable a una persona bajo la doctrina de la prueba indiciaria. No habían pruebas directas que establecieran una responsabilidad penal sobre ese presunto autor, pero se habían pruebas indirectas y apliqué el silogismo y lógicamente me llegó a que sí fue el perpetrador del hecho. Esa sentencia fue muy inclusive recurrida, fue apelada, posteriormente pues fue casada, pero en sala de casación penal me da satisfacción porque fue confirmada mi decisión, donde efectivamente yo establecí esa secuencia lógica jurídica, estableciendo una doctrina que es la prueba indiciaria sobre la base procedimental y pude pues hacer justicia. Efectivamente, pues fue declarado responsable, estuvo detenido, y más porque sí se comprobó que había sido pues el victimario, ¿no? Por lo tanto, pues es todo material, esa parte de indicios, material sensible, significativo, que no solamente se percibe a nivel académico o científico, sino también a nivel de los sentidos. Por eso un perito y un investigador criminal e inclusive todos los operadores de justicia y sobre todo el juez debe tener sus sentidos abiertos. El perito en el momento de toda la recolección y colección de esas evidencias. Es necesario que vaya mucho más allá de las apariencias y que inclusive pueda reproducir
en su mente la escena. A pesar de que no estuvo ahí, con los indicios puede reproducir la escena del crimen y que tenga esa mente hasta cierto punto ponerse en el lado criminal. No, y no hay que ser obtuso o cerrado de mente, sino cómo actuaría yo si hubiese sido el que cometió el hecho. O sea, tener una mente criminal inclusive e ir más allá, ponerse en la situación del victimario para ver cuáles serían sus pasos a seguir. Ese es el verdadero criminalística, el que va más allá y el que no se conforma solamente con llegar al sitio del suceso y del hallazgo y recoger, bueno, esta hojita, este peine, hacer la correspondiente planimetría o colocar los números para saber dónde que está cada cosa, no, sino reproducir, ver la escena y luego, lógicamente, en el laboratorio, pues concatenar y relacionar todos esos elementos para tener luego la certeza o tratar de ubicar al victimario, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho delictivo, sin importar cuán pequeño que sea. Lo más mínimo que sea puede efectivamente ser un tesoro en el proceso de investigación. O sea, no hay que desechar cualquier cosa, ¿no? Lo más mínimo, el más el rastro, la huella más insignificante que pareciera es una señal. Entonces, todo eso es necesario que el criminalística lo vea así en un primer momento le diga, no, pero ¿para qué vas a tomar eso? O sea, lo más mínimo, lo cuán pequeño sea, hay que colectarlo. Sus estudios, pues lógicamente puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador, como ya lo dije, o de la víctima, inclusive de un hecho, o a establecer la relación de estos y las circunstancias en que se consumió el crimen. Esto es muy importante porque lo que hablábamos, de que el cuerpo habla, de que el cadáver habla, de que el muerto habla. Si nos vamos a los parámetros criminológicos o el comportamiento delictual, muchas veces observamos que los delitos pasionales o podemos establecer la relación entre victimario y víctima si es un delito pasional por la forma en que perpetró las heridas en el cadáver. Casi siempre, y cuando son delitos pasionales como muy fuertes o con mucha pasión, como su mismo nombre lo dice, pues las heridas van dirigidas a sus genitales, a ese ensañamiento sobre sus zonas íntimas y demás. O sea, ya ahí va con motivos como fútiles o innobles, hay ensañamiento y pues se va desvirtuando todo eso y estableciendo como una línea, ¿no? Secuencial. Bueno, pues esto probablemente puede ser un delito pasional por las formas inclusive en cómo se encontró el cadáver o si hubo muestras de naturaleza seminal, ADN o la forma en que efectivamente las heridas fueron producidas en las zonas o en las partes íntimas. Bueno, todo eso es una relación y se va estableciendo tanto la identidad del perpetrador, inclusive la identidad de la víctima, ¿no? Al decir pues material sensible o significativo, pues se entiende que es ese que está constituido por todos aquellos esos elementos que son aprendidos y percibidos mediante la aplicación de nuestros sentidos, no solamente dentro de las técnicas científicas, sino ir un poquito más allá y a través de esos sentidos que como seres humanos tenemos, pues poder recabar todos esos elementos. Lógicamente, pues a fin de lograr una adecuada captación de ese material a través de nuestros sentidos y que deben estar pues como ejercitados, ¿no? O sea, nuestra mente tiene que ir a la par de la evolución criminalística y ver que efectivamente todos esos elementos tienen que ser relacionados para un fin único. ¿Cuál es el fin único? En todo caso del proceso penal, que también lo hablábamos en la clase pasada, establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas idóneas. ¿Cuáles son las vías jurídicas idóneas? Pues lógicamente, pues la aplicación de estos métodos científicos a través de los peritos que están sumamente capacitados y especializados para pues recabar todas estas evidencias. Cuando se comprueba que el indicio está íntimamente relacionado con el hecho que se investiga, se convierte ya en una evidencia. Ya deja de ser indicio
para convertirse en evidencia. Pero ¿cómo se convierte en evidencia? Lógicamente por la relación existente entre el sitio del suceso, sitio del hallazgo y el crimen perpetrado. Porque lógicamente que se puede colectar un indicio, cuán pequeño que sea, pero no es de ese de hecho delictivo o no corresponde o ni siquiera puede conformarse con indicios. Por eso es necesario colectar todo y luego hacer el análisis. Ya cuando efectivamente se investigó y hubo esa relación y demás, ya deja de ser indicio y se convierte en evidencia. Una vez integrado pues al proceso penal esa evidencia, ¿qué pasa allí? Deja de ser evidencia y se convierte ¿en qué? En prueba. Y la prueba es la que va a ser evacuada en un juicio oral y público si llegamos a ese punto, porque lógicamente recuerden que las fases del proceso penal es fase preparatoria de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. La fase preparatoria de investigación, recabamos todos los elementos de investigación, ¿verdad? Lo que me van a aportar aquellos elementos que puedan comprometer la responsabilidad penal de determinada persona. En la fase intermedia ya me da pie a que hay un acto conclusivo, en este caso un acto conclusivo de acusación, donde esos elementos que comprometían la responsabilidad, que se fueron indicios en un primer momento, que se convirtieron en evidencia y que esa evidencia llevó al Ministerio Público a imputar y a acusar, pues ya se convierten en prueba porque hay un acto conclusivo con una acusación y donde el Ministerio Público me está estableciendo los medios de prueba que van a ser evacuados en juicio. Cuando llegamos a juicio, pues lógicamente el juez allí va a adminicular todos esos medios probatorios y va a verificar la relación existente entre la víctima, el victimario y los medios de prueba y lógicamente si viene de un procedimiento supongamos abreviados, va a admitirlos o no va a admitirlos. Si ya viene de un procedimiento ordinario, bueno, ya tuvieron que estar filtrados por el juez de control y hacer ese filtro al juez de control. El juez de juicio lo que va es a estimarlos, a considerarlos y los va a desechar o los va a aceptar como medios de prueba. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión, a una sentencia donde va a absolver si esas pruebas son lo suficientemente fuertes y directas para declarar inocencia o esas pruebas son suficientemente fuertes que comprometen lógicamente la responsabilidad penal de esa persona que fue imputada, luego acusada, y que hay que declararlo pues condenado por sus actos. Entonces, ya, ven cómo es la línea secuencial. Primero es indicio, luego es evidencia y luego esa evidencia se convierte en prueba. Cuando ya están integrados y está la prueba, que pues, lógicamente porque los indicios se localizaron o en el lugar de los hechos, o en el cuerpo de la víctima, o en el cuerpo de la victimaria, o en las zonas aledañas. Se convirtieron después en evidencia y luego llegaron a ser pues, prueba como ya lo indiqué. Con respecto a la investigación, respecto a la investigación propiamente de los indicios, la criminalística, pues lógicamente se apoya en el principio de intercambio, que es lógicamente en esa teoría de transferencia donde existe la relación lógicamente de delincuente-víctima en lugar de los hechos. Por eso es el principio de transferencia, porque siempre va a haber una relación entre esas tres partes en común, ¿no? Esa relación o ese contacto entre el delincuente, la víctima y el lugar de los hechos ocasionará cambios, lógicamente, físicos y transferencia de materiales. Los cambios físicos pueden ser en las condiciones de la víctima por las lesiones causadas por armas que pueden ser cuchillos, pistolas, instrumentos contundentes, o sea, punzocortantes o punzopenetrantes, productos químicos como venenos, ácidos, medicamentos inclusive, impactos de vehículos que provocan pérdidas de líquidos como sangre, piel, cabello, o en las condiciones del sospechoso. ¿Cuáles serían en las condiciones del sospechoso? Las lesiones causadas por contusiones, escoriaciones, equimosis, causadas por una riña con la víctima o por la colisión en forma accidental, ¿no?
Inclusive, pues también en las condiciones del lugar de los hechos, como objetos fracturados, lo que hablábamos, pedazos de vidrio, de cerámica, puertas, ventanas, cerraduras, destrucción total o parcial, como en casos de incendios, borraduras de números por motor, del esmeril, porque, bueno, no necesariamente tiene que ser homicidio, ¿no? Sino también, pues, alteración de otros objetos, muebles como vehículos, el transporte voluntario o involuntario de los objetos al lugar de los hechos, a otra colección. Por eso es muy importante establecer esa relación, porque vuelvo y soy enfática en esto, porque no necesariamente el sitio del hecho donde se ejecutó el delito pudo haberse encontrado esa persona o el objeto, sino también está el lugar del depósito. El estudio de los indicios puede dividirse en tres clasificaciones: por el momento de su producción, por su relación con el lugar de los hechos y por sus características físicas. Por el momento de su producción pueden ser antecedentes, los que son generados antes del hecho, como su mismo nombre lo indica; los concomitantes, que son los que se generan durante el hecho; y los consecuentes, que son los productos del hecho, los que se generan con posterioridad al hecho. Por su relación con los hechos se clasifican en indicios determinados, que son aquellos que se requieren o que requieren solamente un análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento, y que guarden relación directa con el objeto o persona que lo produce. Y por su naturaleza física también se pueden clasificar como en armas, en huellas dactilares o en los instrumentos, ¿no? Están los indicios pues también indeterminados, que son aquellos que requieren de un análisis pues más completo para el conocimiento de su composición o de su estructura, de acuerdo a qué, a la naturaleza física. Pues no hay otra forma, ¿no? No estaríamos la posibilidad de definirlo si no tenemos pues esa estructura o esa naturaleza, lo que es la física. Son, por ejemplo, ¿cuáles? Cabello, ¿no? Fibras, tela, en origen de naturaleza seminal, semen; orina, vómitos, manchas, huellas de sangre, huellas y pastillas desconocidas en su envoltura. Esos son los indicios indeterminados. Están igualmente pues los indicios asociativos, que son los que corroboran y guardan relación directa con el hallazgo o con el hecho que se investiga. Por eso son asociativos y es necesaria esa relación, ¿no? Los indicios no asociativos, que se localizan en el lugar del hecho o del hallazgo, pero no están relacionados íntimamente con el caso que se investiga. Sin embargo, es necesaria su colección. Están los indicios microscópicos también, que son aquellos que por su naturaleza se requiere de algún instrumento óptico, como lupas o microscopios, para observar, pues, o hacer esa observación más minuciosa del cabello, de la piel, de las fibras, inclusive ver rastros de huellas y demás. Los indicios macroscópicos, que son los que se observan a simple vista. ¿Cuáles se pueden observar a simple vista? Las manchas, inclusive de sangre, o sea, manchas de cualquier tipo de naturaleza, o lo que dejó el vómito y las armas, ¿no? Los indicios trasladables, que son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes, se pueden sacar del lugar de investigación y se pueden preservar de forma adecuada para trasladarse al laboratorio para el estudio respectivo. Volvemos otra vez a las armas y a las fibras. Y los indicios no trasladables, que son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso, cualidades inherentes, no pueden moverse del lugar de investigación, ya que alteraría sus condiciones originales, como pues las huellas de calzado en lodo, las impresiones latentes en huellas dactilares. Lógicamente que si hay huellas de calzado en lodo hay que hacer rápido la colección, porque si es un sitio abierto, por fenómenos naturales como la lluvia, puede desaparecerse o alterarse ese indicio, ¿no? Están también, pues, por sus características físicas, pueden dividirse en indicios orgánicos, que son todos los de procedencia humana o animal, alimentos, ceras, grasas, etcétera. Los inorgánicos, que pueden ser naturales, como polvo, óxidos, cenizas, manchas. Y los artificiales, como las tintas, las armas, los restos de indicios, papeles,
monedas, etcétera, ¿no? Los indicios más frecuentes en el lugar de investigación, que en un primer momento son los cadáveres, por diferentes causas de muerte y por sus posiciones cadavéricas. Cuando dice, se encontró el cadáver en posición de cúbito dorsal. Bueno, dependiendo, inclusive, si fue el lugar del hallazgo, el lugar de depósito, pues va a encontrarse como lo arrojaron. Pero si el lugar del suceso y el hallazgo se corresponden, pues va a encontrar pues, prácticamente como la persona la mataron y como quedó ya en deceso, ¿no? Igualmente, pues los miembros aislados, como pueden ser las extremidades cefálicas superiores o inferiores, la caja torácica, la región pélvica, las placentas, o sea, si eso fue producto de fracturaciones o mutilaciones del cuerpo, ¿no? Las osamentas completas o en partes, ya cuando pues se consigue ya el cadáver prácticamente en descomposición o ya sin piel, ¿no? Los fluidos orgánicos, que pueden ser sangre en sus diferentes manifestaciones, líquida, coagulada, seca, ya sea sobre armas, ropas, piso, tierra, muebles, muros, vehículos, bueno, cualquier base o semen, asociado generalmente pues a delitos sexuales. Se puede localizar en el cuerpo de la víctima, sábanas, ropas, condones y objetos diversos, ¿no? Casi siempre pues se localiza el semen seco y pues también se puede observar si hay rastros de saliva, que también es un símbolo que se puede asociar, ¿no? Igualmente asociado a delitos sexuales, pero localizado también en qué? En vasos, tazas, colillas de cigarrillo, sobres de papel, estampillas, postales, cualquier cosa que pues, se pueda, pues, donde pasar la lengua, ¿no? O muestras de vómito o inclusive de orina. Los elementos pues filamentosos se localizan en cualquier región del cuerpo de la víctima o victimario, como las ropas, el vehículo, las armas, las toallas, la ropa de cama, etcétera. Pueden ser pelos, pestañas, cabellos, vello púbico, vello axilar y también puede ser de origen animal como fibras, textiles, vegetales o sintéticas. Ahora bien, con respecto a las huellas, pues la huella es toda figura en una superficie dura o blanda por contacto suave o violento con una región de un cuerpo o un objeto. Por eso si ustedes ven inclusive en las películas y demás, la escena del crimen, a veces el victimario o las personas que estuvieron en esa escena tratan de borrar las huellas con un pañuelito y demás, porque sí, o sea, esto es algo que nos identifica, nuestras huellas. Todos tenemos surcos y a pesar de que somos miles y millones de personas, somos seres individuales totalmente. No hay una huella dactilar, o sea, idéntica a la otra. Y es idéntica es porque fue alterada totalmente. Me recuerda un caso que tuve como juez donde un joven cometió un hecho delictivo. Él posteriormente pues salió en libertad porque hubo un decaimiento de la medida, tenía ya tiempo detenido, pero bueno, no sé si al juicio salió por una medida cautelar. Luego comete otro hecho delictivo, pero lógicamente se había ordenado la captura porque no había hecho comparecencia al juicio para terminar de resolver esa causa. Cuando comete el hecho delictivo, el nuevo hecho delictivo, él se presenta al tribunal con otra faceta totalmente distinto, inclusive con otro nombre, con otra cédula y demás. Sin embargo, yo pues gracias a Dios tengo memoria fotográfica y es muy difícil, o sea que me puedo olvidar de las caras o de la forma de hablar. Y recuerdo que él había cometido un delito leve en esa oportunidad donde comete el nuevo hecho delictivo, creo que era unas lesiones leves, algo así, que generaba pues una medida cautelar. Y lógicamente pues en ese momento yo no tenía la relación, tenía más o menos el indicio de que se me parecía a esa persona que estuvo en juicio en una oportunidad. Y él ya le estaba dando la medida cautelar, estaba firmando delante de mí, como por decir, cuando yo le digo su verdadero nombre, me acordé del nombre y le digo fulanito de tal, y él deja de firmar, se queda así como en estado de shock, parado, no me mira a la cara, pero lo noté de una vez que dejó de firmar, se quedó quieto.
Y yo le dije, fulanito de tal. Y él, todo insolente y arrogante, sube su rostro y me dice, me está diciendo mi doctora, o quién es a quien llama. Yo le digo, no, usted es fulanito de tal. Entonces me dice, no, yo no soy. Y yo le dije, sí lo es. Y usted cometió un hecho delictivo, usted se evadió del proceso por una causa en juicio, y sí es. Y está declarado en rebeldía, tiene orden de captura y demás. Pues ahí pues yo suspendí la audiencia, o llamé a los órganos auxiliares de Administración de Justicia, en este caso funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que hacen muy buena labor, de verdad, o sea, excelente. Y rápido se apersonaron al tribunal y ordené huellas dactilares, que le hicieran la prueba de dactiloscopia, y con el expediente que tenía en juicio hice las comparaciones de las huellas del expediente con el que se estaba presentando, y efectivamente me arrojó que era la misma persona. Entonces, había falsa atestación ante funcionario público, otro delito más, y lógicamente lo aprendí, no por el delito nuevo que cometió, porque no, pero lo aprendí por la orden de captura anterior. Entonces, por eso es muy importante las huellas y tener ese sentido, ir más allá de las apariencias, o sea, y tener un poco más de corazón a todas estas actuaciones, ¿no? Eh, las huellas, pues bueno, como indiqué, se pueden dejar en cualquier rastro, inclusive en ese momento fueron huellas de papel, unas huellas bastante antiguas, bueno, de 2, 3 años de la data anterior al nuevo hecho, pero se pudo hacer la comparación, se tomaron y efectivamente los surcos se identificaron que eran la misma persona, y que lógicamente se hizo luego la experticia para sus documentos de identidad y eran totalmente falsos. Estas huellas pues pueden ser latentes, positivas y negativas, porque pues lógicamente también pueden quedar rastros o borrosas en los diferentes bases donde se colocan, ¿no? Eh, Igualmente pues hay procedimientos adecuados para poder verificar las huellas, ¿no? A través de inclusive procedimientos científicos los sustratos que se le hacen para la captación de las huellas, ¿no? También pues pueden haber indicios en dientes, en uñas. Las de dientes reciben el nombre pues lógicamente de mordeduras cuando quedan en el cuerpo de la víctima. Las uñas o estigmas unguiales que pueden presentarse también en la víctima si hubo defensiva en el momento de la agresión. Labios pintados en ropas o inclusive en el mismo cuerpo de la víctima, localizados pues en homicidios relacionados con delitos sexuales y entre homosexuales, lógicamente. Eh, Igualmente, pues todas estas huellas nos indican que son sumamente importantes pues para establecer esa relación, ¿no? Y están las negativas, que son en superficies blandas, como lodo, arena y tierra, tierra suelta. Lógicamente que en arena, pues eso se desaparece, y más, pues, supongamos si hay aire, viento, lluvia. Están las pisadas, que también pues, pueden ser negativas y positivas. Las primeras sobre superficies duras, y se producirá con el polvo de las superficies que se pisen, o con la suela del calzado, o con sustancias colorantes. Las negativas, lógicamente, o sea, se aportan, pero no van a tener el mismo como fiabilidad en el momento de hacer la respectiva peritación, ¿no? Y las producidas por herramientas que las encontramos en puertas, ventanas, cajones, escritorios, cajas de seguridad, picaportes, cerraduras. Se dividen en impresiones, como las mellas en material producidas por un objeto más duro, y en estriaciones, que es una serie de rayas paralelas, ¿no? Dejadas en una superficie o por otra superficie dura, o por el borde de una herramienta. Por eso, cualquier rastro que se pueda encontrar en el sitio del suceso o en el sitio del hallazgo es sumamente importante para hacer esa relación víctima y victimario. Las armas, pues bueno, las armas hay diferentes en sus diversos tipos. Están las armas de fuego en sus diferentes modalidades de repetición, como los revólver y las escopetas, que esto lo sabe mucho más
el doctor Malmore, o las semiautomáticas como las pistolas, los rifles, las submetralladoras o algunas escopetas. Igualmente las automáticas como los rifles, como ya lo dije. Las blancas, las armas blancas, que se llaman armas blancas a esas punzantes, ¿no? Como los cuchillos, los punzones, los picahielos o las cortantes, como propiamente son los cuchillos o las navajas o las hojas de afeitar, porque unas punzan y las otras cortan. O sea, por eso es esa diferenciación, ¿no? O pueden ser punzocortantes. O sea, también punzan, pero también cortan, como los puñales y los cuchillos de carnicero y las tijeras, ¿no? Los punzocontundentes, que no cortan, sino entran en la cavidad de la piel, como las varillas y los desarmadores, o sea, los destornilladores. Esos son punto contundentes o corto contundentes como las machetes y las hachas, que pues cortan y entran, ¿no? Y los contundentes como todo objeto o con peso, masa, volumen, que lógicamente va a ejercer una lesión fuerte pero contundente pues sobre la piel y sobre un órgano vital de la víctima, ¿no? Eh, Igualmente pues se pueden generar esas lesiones por contusión, cualquier tipo de, inclusive pelota, por lo menos una pelota de béisbol, que esas pelotas pesan. Es un objeto contundente y puede causar una lesión y puede comprometer la vida de esa persona o de la víctima, dependiendo del órgano vital que fue lesionado, ¿no? Y las constrictoras, que pueden ser objetos que pueden ser colocados alrededor del cuello para generar una fuerza en un punto de apoyo y obstruir las vías aéreas, como los cables de teléfono, los mecates, las toallas, inclusive las mascadas, las llamadas pasminas o pañuelos, o sea, pueden generar ese tipo de constrictor, como las serpientes constrictoras que apretan y pues lógicamente pues van a producir una lesión. Los elementos balísticos como los casquillos percutidos, los casquillos sin percutir, las balas, los fragmentos de balas, como consecuencia de estos, los orificios o impactos que pueden generar y que pueden quedar en las incrustaciones o en las paredes en el momento de que se está cometiendo el hecho, ¿no? O en diversas superficies. La ropa, cuando hay inclusive armas de fuego que son a quemarropa, eso deja una señal totalmente diferente. Es diferente la trayectoria balística a distancia a la trayectoria balística a quemarropa. Lógicamente, un investigador puede ver si la lesión fue a quemarropa quiere decir que prácticamente no hay distancia. Es allí, o sea, ahí encima del cuerpo de la víctima y pues dependiendo de esa trayectoria balística, ¿no? Por eso sumamente esos elementos periciales. Eh, en los documentos, pues también si hay rasgados o un documento que fue enviado para hacer, para extorsionar o algún tipo de nota y demás, todo esto son también indicios. Drogas como las líquidas, sólidas o polvos, los medicamentos empacados y sin envoltura, los explosivos en diferentes formas. También existen dos grupos de personas que manejan estos artefactos o los que están dentro de la legalidad, ¿no? Que es el personal de seguridad, el personal militar, los expertos y demás. Y los que actúan, pues, ilegalmente se pudiera decir que son los saboteadores o los que quieren alterar el sitio del suceso, jóvenes transgresores de la ley, ¿no? Igualmente, pues se puede encontrar cualquier cantidad de indicios en pinturas y cristales de inmuebles o de vehículos participantes en hechos de tránsito que pueden tener fluidos orgánicos, dactilares, palmares o plantares y sustancias desconocidas como solventes, productos químicos y venenos. O inclusive se puede hacer uso de diferentes aspectos. También en mi ámbito, mi rol cuando estuve de juez, tuve casos donde no solamente cercenaban la vida de una persona con objetos punzocortantes o punzopenetrantes o contundentes, sino también hacían uso de sustancias como veneno. Hubo una donde a la víctima le dieron primero veneno de rata, no murió por el veneno de rata, sino muere producto del desmembramiento de su cuerpo.
le- o sea, la mutilaron, pero muere fue por las lesiones, no por el veneno, porque el veneno fue en muy bajas dosis, no tenía lo suficientemente cantidad y la persona pues resistió y como no se moría y lógicamente al hacer luego la autopsia, pues hicieron uso de los cortes en sus cuerpos, de las extremidades. Y esa persona pues sí se desvaneció porque se sintió mal producto del veneno que le dieron y estando indefensa fue cuando hicieron los cortes y la persona estando aún viva. Todo eso pues a través de las respectivas experticias se observa. Inclusive se observa si la fracturación o el desmembramiento de la piel de la persona, de la víctima, fue estando viva o ya estando muerta. Todo eso, por eso te devuelvo a la parte de que el muerto habla. Y bueno, están las normas de seguridad, que es lógicamente que son súper importantes y esas normas de seguridad pues coinciden con lo que es la llamada cadena de custodia, que en nuestra norma objetiva penal, que Código Orgánico Procesal Penal, están los lineamientos con cómo debe ser esa cadena de custodia y es sumamente importante en el momento de el traslado de pruebas. Y es lo que le da inclusive confianza no solamente al justiciable, sino a todas las partes involucradas en el proceso, que ese procedimiento fue efectivamente eficaz, efectivo y fue hecho con la debida pericia, ¿no? Y con los diversos canales y los canales regulares para obtener lo que se evidenció de ese método, de ese examen, de esa evaluación, ¿no? Igualmente, pues por todo eso es conveniente que el perito, o como ustedes lo saben, pues tenga la sensibilidad y la prudencia, ¿no? Que utilice sus respectivos implementos como guantes, látex, tela, tapaboca, mascarillas, protectores oculares, cubiertas para calzado, según lo requiera el caso, usar siempre bata, llevar un cambio de ropa limpia, bueno, cualquier cosa que efectivamente inclusive no comprometa o no se altere el sitio de evidencia por parte del mismo perito, porque el perito tiene que ser cuidadoso inclusive con una pestaña se puede caer. El cabello se puede caer, pues hay que recogerse el cabello, ponerse tapaboca, la saliva cuando uno está hablando, inclusive puede botar un poquito de saliva en el momento y puede alterar el sitio del suceso. Por eso el perito tiene que no solamente resguardar el sitio del suceso, sino resguardarse él de que no vaya a contaminar esa evidencia, ¿no? Igualmente, pues la intervención criminalística en el lugar de la investigación es por los llamados protocolos que tiene que hacer, ¿no? El protocolo de trabajo en el sitio del suceso es fundamental y los implementos usados en esa investigación criminalística. Las recomendaciones que se detallan, pues lógicamente son muy individuales, ¿no? Lógicamente que los expertos en criminalística tienen que tener en su maletín sus herramientas de trabajo como pinzas, tijeras, limas, llaves, cualquier cantidad de cosas que le permitan pues colectar la evidencia de manera más efectiva y con mucha, ser minucioso, ¿no? Igualmente, pues elementos básicos como cinta, plástica, cinta para acordonar el lugar, guantes, marcadores, flechas, números, todos esos implementos que debe llevar para pues, colectar mejor la evidencia. También están los otros implementos técnicos como ya brújulas, testigos métricos, marcadores propiamente para determinar los hallazgos y demás, ¿no? Brochas, cepillitos, químicos inclusive para determinar si hay, porque a veces el semen a simple vista no se ven sábanas, sino a través de las respectivas o sangre, o si hay una mancha marrón o medio roja y no se puede determinar si es sangre o es otra cosa de naturaleza que no sea hemática, pues con la prueba de luminol se pueden establecer cuál es la naturaleza de esas manchas. Y pues bueno, los otros implementos como hisopos, recipientes, bolsas, sobres, frascos, bueno, cualquier cantidad de herramientas que le permitan pues al perito poder recabar todas esas evidencias y poderlas llevar lógicamente al plano ya judicial.
Y están los otros elementos o las condiciones originales de investigación que luego de hacer toda esa colección de evidencias, que sería lo palpable, ¿no? Lo estructurado, lo que el perito arrojó, pues también tiene que hacer un informe, que sería la escrita, que es una descripción continua en términos generales de las condiciones en que se encontró el lugar de la investigación o de ese momento. Se emplea pues un enfoque sintético de narración, porque el perito pues también tiene que ser muy cuidadoso y no, o sea, ser conciso, claro, sobre la base de su experiencia y sobre su pericia, y colocar, no hacer un cuento allí, no, o sea, una escrita pero concisa. Por eso se emplea un método sintético de narración que incluye pues orientación cardinal y medidas, de acuerdo a la experticia que está haciendo. Debe ser lo suficientemente clara, lógicamente, sin ser excesivamente larga. La fijación escrita pues apoya siempre en la fotografía y en la planimetría. La fotografía es una documentación gráfica pues, de las condiciones en que se encuentra el lugar de la investigación. En el momento del arribo, de la llegada de los peritos, deberá establecerse una progresión, lógicamente, fotográfica clara de varias vistas generales desde diferentes ángulos, ¿no? Y medianas, con primeros planos, con acercamientos, con distanciamiento, todas las fotografías que pudieran ir desde diferentes ángulos, ¿no? Y la planimétrica, que es el dibujo propiamente planimétrico, también conocido como croquis o esquema o planimetría, que es un recurso gráfico que establece un registro permanente de los objetos y condiciones y relaciones de tamaño y distancia, localizados en el lugar de la investigación. Igualmente, pues va en relación con la fotografía, con la escrita y el moldeado que se realiza lógicamente también en el lugar de la investigación y se colocan las impresiones negativas de las superficies blandas, como las huellas o a través de yesos y demás que se emplean ese tipo de moldeado, por eso se dice moldeado. El video, que también, bueno, forma parte de esos elementos para recabar todos esos indicios, que es un video documental visual y sonoramente de la investigación, se emplea con mayor frecuencia en reconstrucciones de hechos. A ver, es muy importante a veces que estos videos estén porque se puede reconstruir el hecho, se puede escenificar otra vez la escena del crimen, inclusive en la parte ya del procedimiento, ya instaurado el proceso penal, ya instaurado el juicio, ya habiéndose o abierto la fase de recepción de pruebas, se puede incluir la reconstrucción de hechos como para darle más luz a las partes y pues establecer la verdad de lo que sucedió, ¿no? La maqueta, que se realiza pues también con fines ilustrativos por un especialista con el fin de gozar de una referencia general del lugar de la investigación, si no se puede ir a la reconstrucción de los hechos o si el lugar donde fue el suceso, pues por causas naturales ya no existe. Lógicamente, pues entonces se hace una animación por maqueta o se hace inclusive una animación en 3D de lo más o menos de cómo fue el lugar del hecho. Y bueno, después de ese examen exhaustivo y minucioso del lugar y de la fijación de los indicios por todos los medios correspondientes para el caso, se procederá al levantamiento de los indicios para llevarlos a evidencia y posteriormente a prueba. El levantamiento, pues, es la acción de orden técnico que tiene como principio, pues, la recolección y conservación de los indicios localizados en el lugar de la investigación, sin contaminar, transformar o modificar la naturaleza de los mismos, con el objeto de mantener que su integridad para su posterior estudio y análisis. Para ello, pues, se observan que pues algunas reglas, ¿no? Como antes de tocar el indicio, deberá fijarse por los medios pertinentes. Eso es muy importante. Fijación, antes de entrar propiamente al indicio. El indicio debe tratarse con toda la técnica y metodología para su protección, recolección y embalaje. Un manejo inadecuado de los indicios, pues que hay, como ya lo dije, contaminación de esos indicios, contaminación lógicamente de la evidencia y lógicamente pues ni siquiera pudiera llegarse a hacer pruebas si hay contaminación. Se debe evitar contaminar el indicio con los instrumentos que se utilicen para su levantamiento, los cuales deben ser descontaminados antes, lógicamente, y después de usarse. El indicio debe manipularse solamente lo necesario y entre menos personas intervengan, mucho mejor.
sea que pues, trate de hacer la colección cuando mucho dos personas, ¿no? Cada indicio pues debe levantarse por separado, se deberá indicar el sitio preciso donde fue levantado el indicio. Si hay el riesgo de que el indicio pueda alterarse o destruirse, deberá de procederse con toda la rapidez posible sin detrimento de la calidad y de la técnica apropiada. Los indicios pueden sufrir cambios o modificaciones por pérdida mecánica, por evaporización o escape de un líquido en un recipiente si tapa o mal tapado, por contaminación química o bacteriológica debido al uso de recipientes que están sucios, por cambios resultantes de mezclar muestras provenientes de varios orígenes cuando se utilizan un envase común. Por eso es muy importante que todos los envases estén o descontaminados o estériles o limpios o sean envases nuevos, ¿no? Embalajes, pues todos los embalajes tienen que estar etiquetados. ¿Para qué? Para, pues bueno, sobrellevar lo que es la cadena de custodia, como también ya lo indiqué. El embalaje, pues son esas técnicas de manejo adecuadas y conservación que se emplean para guardar, para inmovilizar y proteger el indicio de acuerdo a la naturaleza del mismo, con el objeto de mantener su integridad. Y cada indicio deberá embalarse por separado, etiquetándolo perfectamente y bueno, para posteriormente llevarlo al laboratorio y hacerse la relación. Hasta aquí pues vamos a dejarlo, ya me estoy quedando sin voz. La próxima clase pues hablamos más de ciencias forenses, eso es algo muy corto. Conceptualización de las ciencias forenses, el principio de las ciencias forenses y pues hablaremos si parte de la exposición que les correspondería a usted de la actividad 3 que es un repaso prácticamente de lo que ustedes van a exponer. Entonces vamos a tocar acá algunos puntos como antropología forense, toxicología forense, balística forense y demás, que son disciplinas científicas de la criminalística. Hasta aquí alguna pregunta que quieren comentar, alguna anécdota, algo que me quieran señalar, expresar, compartir. Los escucho. Aló, Aló, aló. profesora, es que estaba abriendo el audífono. ¿Me escucha? Ajá, sí, señora. Sí, doctora, la Ok, escucho. primero darle las gracias por la profundidad del tema. De verdad que yo ya he empezado a hacer mi tarea y el mapa conceptual, pero luego de escucharla, por eso siempre digo que la parte académica es importante para inducir a ciertos cambios, ajustes y le vuela la imaginación a uno, porque luego de escucharle toda la narrativa, digo, ah, caramba, creo que voy a colocar esto, creo que voy a quitar lo otro, que sí, evidentemente usted está dando una cantidad de información que está muy relacionada con las tareas, por supuesto. Y entonces lo motiva, ¿verdad? Su anécdota, la que contó sobre el delincuente que falsificó su identidad, me pareció sumamente interesante y me hace pensar en la necesidad que tenemos en el país de ir recolectando ese depósito, ese, como digamos, sí, un depósito de datos, ¿verdad? Que lo manejan en todos los países y sobre todo lo que usted mencionó de los laboratorios, que tienen los laboratorios desarrollados en criminalística, como es Francia y Estados Unidos. Por supuesto hay otros países, pero los que iniciaron fueron esos. Porque yo estuve haciendo un ensayo en una asignatura pasada, quise investigar cómo están los datos de ADN, los datos de huellas, los datos de una cantidad de elementos fundamentales, sobre todo cuando ya se conoce el expediente de determinados delincuentes. Entonces, tener este conocimiento que usted me ha brindado, empiezo a comparar y decir, wow, toda esta parte teórica es interesante, lo bueno es que se lleve también esa trascendencia a a la experiencia y a la utilidad, porque es muy útil todo eso que usted acaba de decir. En ese caso me parece magistral. Es decir, de usted no haber tenido memoria o haber existido otro juez de la causa, probablemente este muchacho pasa, como quien dice, rueda libre. Entonces Exacto. fue su experiencia, su memoria, y que es lo que siempre pienso del investigador de la escena del crimen, es que no son,
son todos los sentidos, pero el sentido de la observación va mucho más allá. ¿Ves? Así. No solamente el momento el delincuente, sino todo, ¿no? Y me encantó su clase, podría seguir hablando y hablando, porque hay varias cosas interesantes acá, pero bueno, no sé si Valmore también a comentar algo. Pero me pareció muy interesante tu ejemplo, doctora. Me quedará en mi memoria para siempre. Ah, bueno, doctora, me alegra de verdad pues aportar. Y bueno, anécdotas, no, doctora, tengo muchísimas. Dígame, 20 años en el Poder Judicial, usted se imaginará cualquier cantidad de cosas que pude haber observado, estimado, valorado y haciendo uso no solamente del conocimiento académico y científico, ¿no? Que me proporcionó pues, la universidad y esa pericia empírica, sino también haciendo uso de esos sentidos, ¿no? Y yendo trascendiendo inclusive mi parte emocional. Recuerdo también un caso donde hubo un motín y se estaba, y bueno, no se llegó lógicamente a la determinación de una persona que hubiese cometido o iniciado el motín, porque el motín pues se reúnen varios para perpetrar o un homicidio o varios homicidios. Y recuerdo que cuando yo llegué al motín, los jóvenes estaban descalzos, ¿no? La mayoría estaba descalzo y habían otros con zapatos. Eh, pues pudimos lograr de que se implicaran, eran como a 8. En el momento que estábamos ahí, bueno, pues, hubo sí muertes, hubo 3 muertes en esa oportunidad. eh, pues al fiscal del Ministerio Público decía, no, pero ¿cómo imputo? No sé a quién imputar porque todos estuvieron. Y ahí apliqué, o sea, de mis sentidos, de mi experiencia, le dije, doctora, sí puede, porque recuerde, bueno, ya no he entrado, pero yo no estuve y yo me recuerdo que habían jóvenes que estaban descalzos y otros que tenían zapatos. Y sé quiénes estaban descalzos porque estaban divididos en letra. Entonces, los descalzos fueron los que cometieron el hecho delictivo y revísele los pies, entre las uñas de los pies, va a encontrar rastros de sangre. Los que tienen rastro de sangre es lo que va a encontrar. Por complicidad correspectiva, no vamos a llegar a determinar el autor, pero sí vamos a determinar que los que estuvieron ahí, o sea, fueron o los que cometieron el hecho o estuvieron de cómplices, entonces todos van a ser por homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva. Efectivamente, se hizo la prueba, se le revisaron eran 10 las uñas de los pies, se encontró muestra de naturaleza hemática dentro de las uñas de los pies y a eso eran los que imputamos y acusamos y salieron posteriormente responsables. Por eso hay que ir un poco más allá. ¿Qué hubiese sido yo si hubiese sido una juez pasiva? Ay, sí, no se puede. Lo que vamos a hacer es que no, será, bueno, acusar a algunos o acusar hasta a un inocente o acusar a todos. No, 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 no. Ser certero y aplicar todos esos conocimientos para poder llegar a la verdad de los hechos, que es la finalidad en todo caso del proceso penal y es la finalidad de la vida, ¿no? Uno debe pues obtener la verdad siempre. Entonces, bueno, y como esa, muchísimas más. Me duraría horas, doctora, contándoles. Bueno, tantos y tantos sucesos delictivos y criminales que han ocurrido que fíjese que yo estoy en el estado la el hecho que ocurrió en el estado portuguesa del niño que fue violado, eh, se le hicieron grandes lesiones a través de la pareja homosexual que tenía la mamá del niño y su pareja agredió demasiado al niño por celos, porque se estaba dando cuenta que ella cuidaba al hijo de su pareja, pero esta mujer, la mamá del niño, había conseguido a un hombre y esto generó en ella mucho odio y bueno, hizo complicidad con un enfermero, con una tía, etcétera. Y yo revisé ese caso y al final fueron condenadas la pareja, ¿no? La pareja, la mamá del niño y su pareja a 27 años, pero los otros, que fue el enfermero
que le hacía curas al niño y sabía que el niño estaba siendo violado y vulnerado toda su integridad. Y bueno, hubo politraumatismo que en la autopsia se revelaron. Y la tía que también se prestó para tenerlos en la casa, etcétera, a esas personas las tuvieron por poco tiempo porque los indicios que encontraron no llegaron a convertirse en pruebas. Al final, todo esto que usted está diciendo a uno conecta, porque me encanta su materia, yo creo que es una esencia dentro del doctorado, es fundamental. La criminalística es lo que usted nos viene hablando y todo su contenido, pero ese caso, y mucha gente en Portuguesa se molestó cuando le dieron libertad a los otros tres cómplices, porque los hechos eran tan claros y contundentes que los cinco tenían que ver. Y les incendiaron la casa al enfermero, al otro. O sea, hubo una respuesta social y el gobernador del estado portuguesa tuvo que dictar un toque de queda. Le estoy hablando de 12, pero que todo lo que la escuchaba hablar, mi cerebro iba viajando por todo lo que usted iba diciendo, porque en estos casos consiguieron indicios de pestaña, de la ceja, pero al final, cuando comienzan a recolectar todos los indicios, hubo un momento en que en estas tres personas no se pudo avanzar más allá y de tener la certeza de que sí habían participado en la muerte del niño, porque el enfermero decía, no, yo le iba eran los medicamentos, los antiinflamatorios, y aquí están los récipientes. Entonces, es un caso que de verdad es muy interesante, pero me imagino que ustedes tener, aquí estaría Mata, la Diana no está hablando. Sí, sí. Sí, Pero cantidad. Y bueno, y eso me apasiona, ¿no? A mí lo que es la criminalística, la criminología, el ámbito penal, o sea, inclusive su relación con los derechos humanos, las emociones, todo eso pues me apasiona, me apasiona. O sea, el ser humano, pues nosotros somos muy complejos y tenemos parte del yin y del yang, lo positivo y lo negativo. Entonces, ahí interviene parte de la sociología, ¿no? Y de lo que hablaba. O sea, el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o el hombre nace malo por naturaleza y tiende a ser bueno. Entonces, son posturas, pues, inclusive hasta filosóficas que lo llevan a uno, pues, a pensar y a relacionar todos estos conocimientos que estamos en este momento socializando y que son hermosos, que nos llevan a claro, un fin común, ¿no? Que es establecer la verdad, hacer justicia con equidad, este, no generar impunidad, sino siempre la verdad por delante y estableciendo y llegar y a quién lo perpetró, porque no pueden quedar crímenes impunes, porque como dice usted, que si no las personas pues siguen haciéndolo, como que, ay, sí, yo lo puedo hacer, mire, me le presenté a esta juez y ni siquiera se dio cuenta quién era, no, pude engañarla, entonces se ríe del sistema de administración de justicia, eso no lo podemos permitir. ese caso suyo, profesora, créame que, bueno, yo Dios mediante estoy haciendo esto por varias razones. Considero que este es el día a día, lo que está ocurriendo en el mundo, demasiada delincuencia y sobre todo trastornos de personalidad que están llevando a que estas cosas se hagan de manera muy quirúrgica y como bien en ahondar en eso. De allí que mi tesis va perfilada hacia el tema del trastorno de personalidad y los actos delictivos, donde quizás Excelente. no solamente el daño físico, al daño físico humano, sino al daño físico de cualquier otro aspecto, sino también al daño emocional. Yo quiero darle unos matices a esto en el aspecto emocional porque nos damos cuenta que pareciera invisible. Entonces, ese abuso emocional es imperceptible muchas veces. Y aunque la violencia hacia la mujer sabemos que hay una buena parte que está dirigida para la defensa, incluso se toma en cuenta ese acoso psicológico y todo, siento que todavía hay una debilidad en eso, porque no es tan fácil muchas veces demostrar estos daños emocionales. Pero escuchándola y viendo el ejemplo que puso, ese ejemplo es digno de llevarlo, por lo menos viendo, yo quiero trabajar mucho con la parte educativa a través de los medios, pero utilizar casos reales, como ocurre en los medios de comunicación de las televisoras y todo, pero llevarlo de una manera más sintética, más como unas cápsulas de información. Y este tipo de caso es de mucha enseñanza, porque esto dice
que el juez no es simplemente para estar con su barrita y darle al escritorio, bueno, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Este juez tiene que estar capacitado de todo punto de vista. Así Y usted lo no solamente por su memoria, es porque su conciencia le decía que usted tenía que ir más allá. Porque si uno lo detecta y no tiene ese guáramo o esa formación, capaz y deja pasar el hecho. ¿Entiende? Entonces, todo esto juega un papel importante. De verdad que estoy emocionada. Muy, me alegra, doctora. Me alegra aportarle algo. Y es eso, me siento pues, ah, de parte de usted, que es una persona también tan estudiada y médico, pues bueno, me diga esas palabras que lo motivan a cada uno a ser mejor, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, gracias. el doctor Balmore, algo que me quiera aportar, decir. Es verdad que no. Profesora, buenas tardes, saludos. Bueno, tuve problemas nuevamente con la conexión, yo no sé por qué ha fallado tanto, pero sí oí unas palabras allí importantes que usted mencionó, lo del tesoro, ¿no? De verdad que el sitio de proceso pues, es un tesoro y está en el investigador hacer una buena búsqueda y por supuesto viene lo demás, lo que deriva lo que es la colección de la evidencia y el cuidado en cuanto a la colección, el embalaje de la evidencia para que no se altere o se modifique en su traslado hasta ser procesada. Mencionaba usted de algunos envases donde se llevan las evidencias o se trasladan. Hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente la estructura de la evidencia puede modificarse eso es innegable, ¿no? Muchas veces la palabra adecuada sería por negligencia del experto cuando colecta. Y por supuesto, no tendría ningún tipo de valoración a la hora de cuando se presente como medio de prueba. Entonces, de allí la importancia de la colección de los elementos de convicción, de las evidencias. Y por supuesto que después van a constituir elementos de prueba en el juicio para Así es. la mejor decisión de los tribunales. Así es, doctor. Bueno, gracias también por su participación. Gracias, doctor Balmore. Gracias, doctora Sol, por estar presentes de manera virtual. Un abrazo de distancia. Bueno, nos vemos en 15 días con el favor de Dios y en esa oportunidad pues ya terminaremos lo que es la unidad curricular. Hablaremos de la ciencia forense y de algunas disciplinas científicas, lo que nos dé el tiempo. Fue un gusto estar con ustedes, bueno, compartiendo, como dije al inicio de la clase, estos espacios informativos de la mano de su y posgrado ventanas al conocimiento. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien, que Dios los bendiga. Chao. Amén, profesora. Buenas tardes.